Buenas tardes a todos. Pido disculpas por el retraso. Vengo directamente de otro lado. Tengo información para compartirles. Así que entremos en materia. El presidente prometió a millones de cristianos en el país que crearía una oficina de fe en la Casa Blanca y ha cumplido con esa promesa. La oficina de fe de la Casa Blanca ha preparado una celebración de una semana en relación con la Semana Santa antes del Domingo de Resurrección. Tenemos un mensaje especial del presidente y mañana habrá una cena previa a la Pascua y habrá un servicio especial. El presidente y la primera dama se sienten honrados de continuar esta tradición de la búsqueda de los huevos de Pascua que tendrá lugar el próximo lunes. En otras noticias, el presidente Trump está convirtiendo al presidente una vez más en una potencia manufacturera. Ayer hubo un anuncio monumental. Una de las empresas más grandes del mundo, Nvidia, informó que la empresa produciría supercomputadoras de inteligencia artificial en Estados Unidos como parte de una inversión multimillonaria en otro país en el curso de los próximos 4 años. Con sus aliados han contratado más de 1 millón de espacios de manufactura para construir microcircuitos en el gran estado de Arizona y fabricar supercomputadoras en el gran estado de Texas. El fundador de la empresa informó cómo se están construyendo los motores de la inteligencia artificial mundial en Estados Unidos por primera vez. Este es el efecto Trump. Esto sigue a miles de millones ya anunciados, incluyendo una inversión de $5,000 millones por parte de Apple, $100,000 millones de una empresa manufacturera de microcircuitos y una multimillonaria inversión para desarrollo de inteligencia artificial por parte de Oracle y otras empresas. Bajo el presidente Trump vamos a producir los vehículos, los barcos, aviones y grandes medicinas que necesitamos aquí en los Estados Unidos, a manos de trabajadores estadounidenses. En cuanto a la frontera, el presidente Trump continúa rompiendo récords y protegiendo al país. De acuerdo con la patrulla de fronteras, el número ha disminuido el número a niveles sin precedentes en comparación con el gobierno de Joe. Se está arrestando a extranjeros indocumentados, violentos. Algunos ejemplos del reporte más reciente que recibí esta mañana. En Los Ángeles se arrestó a un individuo de 54 años, mexicano, acusado de negocios irregulares, violación, etc. En Houston se arrestó a un americano acusado de varios hechos negativos con menores. En Houston se arrestó a un individuo de 64 años oriundo de Honduras, condenado por homicidio. En el condado de Los Ángeles, en California, en Chicago, se arrestó a un individuo de 49 años de Guatemala, acusado de asalto, entre otros. En Denver se arrestó a un ciudadano de México registrado como un personaje negativo, acusado de asalto a un menor. En Baltimore se arrestó a un individuo de descendencia china, acusado de negocios humanos. En Boston, otros hechos negativos de este personaje y de asalto contra otro menor. El presidente Trump y nuestro gobierno no van a descansar hasta que cada uno de estos personajes sean echados del país. La seguridad nacional es muy importante para mejorar la situación. En ese sentido, los demócratas están escandalizados por la deportación de Abrego García, un individuo vinculado a la MS, extranjero indocumentado en Maryland. Ha sido algo despreciable en base a las versiones sensacionalistas de mucha gente. Pensarían que estábamos deportando a un candidato para padre del año, porque muchos en este país les preocupa más este padre de Maryland, un extranjero indocumentado miembro de la MS, que una madre de Maryland o ciudadano estadounidense que ha fallecido a manos de un personaje como este. Por supuesto que me refiero a Rachel Moran, y por si no lo vieron ayer, un jurado de Maryland declaró que Víctor Antonio Martínez Hernández era culpable de quitar la vida a esta persona en 2023.
una madre de 37 años de edad, madre de 5 menores, que estaba trotando cuando este personaje la instó, ocasionando su deceso. La familia finalmente vio justicia, pero nunca van a recuperar a Rachel. Nuestros corazones están con la familia de Rachel, sus 5 hijos y su madre Perry, quienes han sufrido una pérdida inimaginable como nunca. Y por si no lo vieron la semana pasada, el presidente Trump firmó un memorando presidencial dando instrucciones a entidades federales en cargo de administrar tierras federales para abrir espacios para el Departamento de Defensa en una área nacional de defensa. Esto sigue a la orden del presidente su primer día, ordenando a su gobierno usar todos los recursos que tuvieran necesarios para frenar el ingreso de extranjeros indocumentados al país y para tener total control operacional de la frontera de los Estados Unidos de América. Una vez más, el presidente está cumpliendo una promesa clave. Estas áreas de defensa nacional cubren más de 170 millas a lo largo de la frontera Nuevo México. En las próximas semanas se añadirán otras 90 millas en Texas. Esta área de defensa nacional va a incrementar nuestra capacidad de detectar, interceptar y procesar a extranjeros indocumentados, familias negativas y otros que tratan de invadir a nuestro país. Y lo hicieron sin consecuencias durante el gobierno de Biden. También se incrementarán nuestras defensas contra sustancias tóxicas como parte de la promesa de devolver la grandeza a Estados Unidos. Seguimos viendo una respuesta positiva del pueblo estadounidense. Una encuesta reciente indica que la aprobación del presidente Trump está en su punto más alto, porque el presidente está trabajando incansablemente para cubrir su promesa, cumplirla, como lo hizo hoy en la oficina Oval. Tenemos a Matthew Folding en la silla de Nuevos Medios, una plataforma nueva que presenta líderes en el Congreso y en el gobierno. Tienen el mayor número de lectores en los negocios y el gobierno. Comencemos. Gracias por invitarme y por los millones de estadounidenses que aprecian lo que están haciendo, abriendo espacios a nuevos medios aquí. En Harvard vimos que el gobierno Trump anunció que estaba congelando casi $2,000 millones en fondos para la Universidad de Harvard debido a problemas de violencia, antisemitismo en la universidad. El expresidente Obama se puso del lado de Harvard, rechazando las demandas del presidente Trump. ¿Qué anticipa el Ejecutivo que va a ocurrir con estas entidades que se rehúsan a reformarse a raíz de los eventos que hemos visto? Gracias a Matt, gracias por la pregunta. En cuanto a Harvard, la posición del presidente se basa en el sentido común. En el principio básico que los estudiantes judíos estadounidenses o de cualquier fe no deben ser hostigados o acosados en las universidades del país. Lamentablemente hemos visto esta discriminación ilegal en la Universidad de Harvard. Hay incontables ejemplos para demostrarlo, especialmente con la confesión de Cloning Gay, presidente de Harvard, quien dijo el hostigamiento dependía del contexto. El presidente dejó en claro que no va a tolerar el hostigamiento, el antisemitismo en violación de leyes federales. El presidente dejó en claro a Harvard que deben cumplir con las leyes federales, no deben seguir rompiendo el título 6, que indica que ningún estudiante debe ser hostigado. Lamentablemente, Harvard no tomó esto en serio. Todo lo que está pidiendo el presidente, que no quebrante las leyes federales y puede recibir los fondos. El presidente también plantea más de $2,000 millones para Harvard cuando ellos tienen fondos de más de $50,000 millones, porque tienen los contribuyentes que subsidiar a una universidad que ya es millonaria, especialmente a la luz de estos actos de antisemitismo. En cuanto al caso de Richard Moran, aprecian lo que usted ha anunciado hoy. Chris Van Hollen, quien era el senador de Richard Moran, dijo que iría a El Salvador para exigir la liberación de alguien que estaba ilegalmente en Estados Unidos. Pero no ha dicho mucho del hecho negativo de Richard Moran. ¿Qué piensa el Ejecutivo de las prioridades que vemos de los demócratas en el Senado en cuanto a los extranjeros indocumentados?
en comparación con lo que están haciendo las entidades del gobierno bajo el gobierno de Trump. Es impresionante ver las prioridades que tiene el Partido Demócrata hoy en día. Los demócratas en el Congreso que juraron proteger a sus electores están en Washington pasando más tiempo defendiendo a pandilleros, a gente ilegal, que a sus propios ciudadanos, gente como Richard Moore. El presidente durante su campaña, y lo ha seguido haciendo como presidente, está poniendo primero las familias de los Estados Unidos. Se está acercando a los familiares de las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros indocumentados. Las acciones del Partido Demócrata demuestran que les importa poco el bienestar de los estadounidenses. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué procedimiento? ¿Por qué estas universidades reciben tantos fondos federales? Muy buena pregunta, y es algo que el presidente ha planteado en sus conversaciones, no solo con Harvard, sino con Columbia y otras universidades de renombre. Hay una fuerza antisemitismo que el presidente prometió establecer. Se está actuando en todo el gobierno. Representantes de múltiples entidades federales se reúnen semanalmente para discutir justamente este punto que planteas. Muchos estadounidenses se plantean y se preguntan ¿por qué el dinero de los contribuyentes va a estas universidades y están adoctrinando a nuestros estudiantes y se permite esta conducta ilegal? Siguiendo con el tema de migración, la deportación de ciudadanos estadounidenses a cárceles en Centroamérica, ¿es algo legal o habrá que cambiar las leyes para hacerlo? Esa es otra pregunta que ha planteado el presidente. ¿Es algo que se está consultando? Él mencionó esto ayer, cuando se reunió con el presidente Bukele en la oficina Oval. Él solo consideraría esto si existe el marco legal para ello. Y se refiere a los individuos acusados de crímenes terribles, algo que nadie aquí querría tener en sus comunidades. El presidente Biden dejó a miles de personas de Cuba, Nicaragua y Venezuela que entraran bajo el programa CH. Él lo hizo de un plumazo y ahora un juez no va a permitir al presidente Trump que lo revierta. Le van a dar a estas más de 500,000 personas audiencias individuales de deportación o van a tratar de deportarlas de todos modos. Consulté a la consultoría jurídica esta mañana porque hay otro juez descarrilado que está tratando de bloquear estas iniciativas de deportación. Vamos a luchar en los tribunales y nos vamos a asegurar de cualquier individuo que haya entrado ilegalmente al país y que se haya aprovechado de lo que hizo el gobierno anterior, abusando de la libertad bajo palabra para agilizar la legalización de extranjeros indocumentados, abusando de nuestro sistema legal. Muchos de estos individuos recibieron estatus de protección temporal y la intención de esto era usarlo solo en tiempos de pugna o situaciones de tormenta, estragos en sus países de origen. Estos son extranjeros indocumentados que están actuando por motivos económicos. Entraron irregularmente al país y no se va a permitir. Y seguiremos esforzándonos para deportar a tantos como podamos. ¿Puede darnos una actualización respecto a qué está más cerca de un potencial acuerdo? Irán, Rusia, y en cuanto a los aranceles, ¿qué países están más cerca de llegar a un acuerdo? El presidente dijo que pronto pudiéramos ver buenos acuerdos. ¿Qué ha aceptado Rusia? No me quiero adelantar. El secretario de Comercio y otros están trabajando muy duro para llegar a estos buenos acuerdos comerciales. El presidente está profundamente involucrado en esto también. Él ha indicado que él quiere firmar personalmente estos acuerdos, así que no me quiero adelantar porque lo han escuchado de múltiples funcionarios que ha habido numerosas conversaciones con países. Ya tenemos más de 15 propuestas bajo consideración. Y hemos dicho consistentemente que más de 75 países ya han demostrado interés. Entendemos que hay mucho trabajo por hacer, pero podamos poder anunciar acuerdos muy pronto. Y en cuanto a Rusia, ¿hubo algo que Rusia aceptara en su conversación con Wittkopf? No me quiero adelantar tampoco sobre esta materia. Ha habido conversaciones productivas
El enviado presidencial Steve Witkoff le dijo anoche, él piensa que Rusia quiere el fin de la pugna y el presidente piensa lo mismo. Hay un incentivo para Rusia para ponerle fin a la pugna. Puede ser una operación económica con Estados Unidos, pero tiene que haber un cese al fuego primero y el emisario Witkoff dejó en claro a Rusia eso. Quiero agradecerle a la oficina de prensa por dar a conocer esta información sobre los arrestos en los últimos días. Los tengo aquí, pero mi pregunta es, ¿por qué no dan la misma información respecto a los deportados a El Salvador? Bueno, primero que nada, esta información fue dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional. Los individuos enviados a El Salvador son personas negativas extranjeras, operaciones antiterrorismo, ¿son estas? Es algo diferente a las órdenes de deportación que vemos todos los días en el país. Pero esa información no fue igual de detallada. Ya acabo de explicar, esto fue una operación antiterrorismo. No estamos hablando simplemente de individuos acusados de cometer delitos en el país. Es diferente tener indocumentados y terroristas. Son diferentes categorías. El presidente es partidario de incrementar las tasas impositivas corporativas para compensar los recortes fiscales. Esto se ha mencionado y se ha discutido, pero el presidente no ha indicado si lo apoya o no. Y segundo, ¿tienen información sobre el estatus de Alexander? Así que habrían perdido contacto con lo que tenía a cargo su custodia. No lo he visto. Voy a consultar con el equipo de Seguridad Nacional. No he hablado con el presidente sobre esto. Cuando conversamos, él dejó en claro que esta era una prioridad. Lamentablemente, yo no tengo una actualización para darle. Es un tema sumamente importante y lo vamos a consultar. Un juez federal pudiera declarar al Ejecutivo en condición de desacato. Entiendo lo que quiere decir con la pregunta, pero tenemos confianza en que todas las acciones de este gobierno se marcan en contexto de la ley. Vamos a cumplir con las órdenes de los tribunales, lo hemos hecho. El presidente dejó esto en claro ayer en la oficina oval con el presidente Bukele. Volviendo a El Salvador, ¿puedes explicarnos más detalles sobre la base legal que permitiría enviar a ciudadanos estadounidenses a la cárcel en El Salvador? Sé que el presidente lo está estudiando. ¿Cómo sería posible? Lo estamos estudiando. Cuando tengamos más detalles se lo compartiré. Siguiendo con el tema de El Salvador, ayer en la oficina oval, funcionarios del Ejecutivo dejaron claro que El Salvador era responsable por el señor Abrego García y el presidente de El Salvador dijo, no vamos a hacer nada al respecto. La pregunta es entonces, ¿quién es responsable de este individuo? No, primero que nada el presidente Bukele dijo que él no va a traer de contrabando a una persona negativa extranjera de vuelta a los Estados Unidos. Como aparentemente muchos aquí en el Partido Demócrata quieren hacerlo. Abrego García es un personaje negativo extranjero. Él participó en negocios humanos ilegales, entró ilegalmente al país, así que enviarlo de vuelta a El Salvador iba a ser el resultado final de todos modos. Bajo ninguna circunstancia este es un individuo que puede vivir una vida tranquila en Maryland porque es un ex de un grupo de la MS. Lo hemos confirmado y el presidente Bukele lo confirmó ayer también. Así que regresó a su país de origen donde va a enfrentar consecuencias de su relación con grupos y su afiliación con los negocios irregulares humanos. No entiendo por qué es tan difícil en los medios entender esto. Y es impresionante que se le haya dedicado tanto tiempo a cubrir el caso de este individuo, de un grupo con negocios irregulares sobre personas. A mí me sorprende. El presidente hablaba de ayudar a los agricultores de Estados Unidos y la semana pasada hablaba de un plan para trabajar con los agropecuarios, para mantener mano de obra en Estados Unidos o de permitir que estos trabajadores regresen legalmente. ¿De cuántos trabajadores se está hablando y cuánto tiempo tomaría la aplicación de este plan?
Puedo confirmar con nuestro equipo de migración para darle más detalles. Es algo que él quiere hacer pronto. Sí. Esto es inminente. El presidente está en comunicación constante con los miembros del gabinete, especialmente con el secretario Blorens, quien está respaldando a los productores agropecuarios de Estados Unidos. Él ha hablado con ella y voy a confirmar con nuestro equipo de migración y con el Departamento de Agricultura y le daré una respuesta. El presidente ha dicho que sería un abuso del poder que el presidente manejara las labores de los fiscales. El presidente le dio instrucciones directas al Departamento de Justicia para investigar a Chris Christ. ¿Cómo es que esto no constituye un abuso de poder? El darle instrucciones al Departamento de Justicia que investiguen a un individuo particular. La posición del presidente es que está dentro de su autoridad el hacer esto, si no hubiera firmado esta orden ejecutiva. Volviendo a Harvard, el presidente pregunta inaudible. ¿Qué espera lograr el presidente en la conversación con Irán? Primero, en cuanto a Harvard, el presidente ha sido muy claro en que deben respetar las leyes federales. Él también espera que Harvard se disculpe y debería hacerlo por los actos de antisemitismo que tuvieron lugar en sus instalaciones contra estudiantes judíos estadounidenses. Ha habido prácticas discriminatorias contra estudiantes judíos. La expresidenta de la universidad decía que el hostigamiento dependía del contexto. Y hubo un campamento que vimos en la Universidad de Harvard. La universidad no impuso medidas disciplinarias a los estudiantes que protagonizaron estos actos o que destruyeron o interrumpieron clases usando altoparlantes. El presidente critica esto y en cuanto a la parte fiscal, lo remitió al Servicio de Rentas. En cuanto a Irán, la campaña de precio máxima continúa. Pero como saben, el presidente ha dejado en claro que él quiere en diálogo y conversaciones con Irán. Y aunque es muy importante que Irán nunca desarrolle una herramienta nuclear, el presidente habló hoy con el representante de Omán, quien ha facilitado las conversaciones. Él conversó con el sultán de Omán y le dio las gracias por ser el anfitrión del primer encuentro directo entre Estados Unidos e Irán. Y enfatizó la necesidad de que Irán le ponga fin a su programa bélico nuclear por la vía de la negociación. También se habló de las operaciones que realizó contra los hutíes y enfatizó que los hutíes pagarían un alto precio hasta que cesen los ataques contra la navegación mercante en el Mar Rojo. Como saben, en las negociaciones entre Steve Witkoff y representantes de Irán tendrán otra ronda este sábado. Y como las negociaciones están en curso, no tengo nada más que añadir. Cuando el presidente dice que Irán nunca debe desarrollar una herramienta bélica, ¿quieren desmantelar todo el programa nuclear o simplemente restringir el enriquecimiento de uranio o el programa de misiles? El presidente no quiere que Irán desarrolle un programa bélico de ese tipo o que obtenga una herramienta en ese tipo, y no, él ha sido muy claro en este sentido. Dos preguntas sobre TikTok. El presidente espera extender las restricciones a TikTok si China no responde para junio. Estamos a casi 2 meses, es mucho tiempo, y como ustedes saben aquí trabajamos a la velocidad de Trump y ciertamente no me quiero adelantar. El vicepresidente sigue encabezando estas conversaciones y el presidente también está involucrado. El presidente ha dicho que él consideraría reducir los aranceles a China para llegar a un acuerdo sobre TikTok. ¿Esa opción sigue abierta? El presidente ha dejado en claro su posición sobre China, aunque tengo una declaración adicional que compartió conmigo en la oficina Oval. La siguiente jugada es China. China tiene que llegar a un acuerdo con nosotros. No es al revés. No hay diferencia entre China o cualquier otro país, salvo que son un país más grande. Y China quiere lo que nosotros tenemos, lo que todos los países quieren. Consumidores estadounidenses. En otras palabras, necesita nuestro dinero. Así que el presidente ha dejado claro
que él está dispuesto a llegar a un acuerdo con China, pero China tiene que abrirse a un acuerdo con Estados Unidos. Y en cuanto a aranceles ayer en la oficina Oval. Ayer en la oficina Oval, el presidente Trump sugirió que pudiera haber algún tipo de asistencia para los fabricantes de automóviles. ¿A qué se refiere con reducción de los aranceles vigentes en este momento de 25% o los aranceles que se impongan en mayo a autopartes? El otro elemento, cuando el presidente habla de las negociaciones con Canadá, se ha notado un cambio en las últimas semanas. El presidente ya no está, a menos públicamente, de que Canadá sea el 51 estado. Yo no diría que la posición del presidente ha cambiado, quizá no le han preguntado sobre esta materia. Los periodistas lo ven casi todos los días, pero la posición del presidente es la misma. Estados Unidos ha seguido subsidiando la defensa de Canadá y él piensa que los canadienses se beneficiarían si se convirtieran en el 51 estado de los Estados Unidos. En cuanto a automóviles o autopartes, no tengo nada nuevo que decirles. El presidente ha expresado flexibilidad en cuanto a las negociaciones, pero su meta última es tener acuerdos justos con otros países del mundo, poniendo primero a los trabajadores estadounidenses. Y tuvimos trabajadores aquí en la Casa Blanca al Día de la Liberación, trabajadores que creen en este presidente y sus capacidades de negociación para ponerlos ellos primero y para recuperar empleos en los Estados Unidos de América. Y el presidente ha sido muy claro en este sentido en sus conversaciones con los automotrices. En cuanto a Ucrania y China, este fin de semana, Zelensky invitó al presidente Trump a visitar a Ucrania. ¿Alguna actualización al respecto? ¿Trump ha visto esa invitación? No he hablado con el presidente sobre esto. No sé si él vio la oferta de Zelensky. Puedo preguntarle qué piensa. Ciertamente no tengo nada que compartir sobre un potencial viaje a Ucrania. Y en cuanto a China, esta semana pasada, funcionarios chinos estaban colgando videos en redes mostrando a Trump, J.D. Vance y lo más en videos creados con inteligencia artificial trabajando en fábricas, ensamblando productos. ¿Han visto esos videos? Yo los he visto. No sé quién los hizo o si se puede verificar su autenticidad, pero ciertamente quien hizo esto no ve el potencial de los trabajadores estadounidenses. El presidente cree en el pueblo estadounidense y sabe que tenemos no solamente la mejor base de consumidores del mundo, sino también la mejor obra del mundo, la mejor mano de obra. Es por eso que él quiere afianzar nuestra cadena de suministro y desarrollar nuestra capacidad manufacturera. En cuanto a una posible legislación para restringir los negocios bursátiles en el Congreso, ¿les puedo preguntar? Muchos productores agropecuarios con quienes he hablado están preocupados por la estación, la época de plantar, y hay incertidumbre. ¿Hay algún plan específico para darles un alivio? Está bajo consideración. La secretaria de Agricultura ha hablado con el presidente sobre esta materia. Y en cuanto al mensaje del presidente a los productores agropecuarios, él lo ha dicho directamente, así que él remitió a su declaración, reiterando a los productores agropecuarios que los apoya, lo cual ciertamente es así. Un hombre de Georgia fue arrestado por amenazar a Tulsi Gabbard. También ha habido amenazas contra el director adjunto del FBI. Lamento eso, no he visto el reporte, es muy lamentable. Y ciertamente la Casa Blanca, el presidente y todo el gobierno condenan cualquier tipo de amenaza o violencia contra funcionarios públicos, quien quiera que sea. Felicitamos a las autoridades locales por haber arrestado a este individuo. El expresidente Biden va a ofrecer hoy su primer discurso de relevancia desde que dejó la presidencia. Se espera que hable del seguro social
del cierre de oficinas, de la situación de los ancianos y los discapacitados. Quisiera saber qué piensa decir el presidente al respecto y si tiene algún comentario. Mi primera reacción cuando me dijeron que el expresidente Biden iba a hablar esta noche, me sorprende que vaya a hablar de noche. Pensé que se iba a la cama más temprano. Entiendo que el tema de su discurso será del Seguro Social. Voy a dejar en claro que este presidente, Trump, está absolutamente seguro de que se tienen que proteger estos beneficios para los ciudadanos estadounidenses que han pagado por estos programas. Él hizo campaña sobre esto, defendió estos programas durante su primer gobierno y lo sigue haciendo. En cuanto al Seguro Social, esta tarde el presidente va a promulgar o va a firmar un memorando presidencial para impedir que extranjeros indocumentados y otros inelegibles reciban beneficios del Seguro Social. Se le dará instrucciones al Ejecutivo para que los extranjeros inelegibles no reciban fondos del Seguro Social. Se va a ampliar el programa antifraude del Seguro Social para incorporar algunas 50 fiscalías y estableciendo un programa de procesamiento de casos de fraude con Medicare y Medicaid. El memorando también va a ver la Seguro Social contra la investiguen los deportes de ingresos para individuos que tengan registros que no concuerdan para luchar contra el robo de identidad. Se está pidiendo que se reconsidere el potencial uso de sanciones monetarias contra individuos que montan fraude contra el Seguro Social. Esto se puso en pausa durante muchos años. Estos programas deben reservarse solo para los contribuyentes elegibles. El presidente Biden, durante su gestión, permitió que decenas de miles de extranjeros indocumentados entraran al país y muchos de ellos están recibiendo beneficios.